Cruz. Agradecemos su presencia, participación y compromiso durante estos días de trabajo. En este tercer día abordaremos los temas siguientes. El primero, terminología jurídica básica, y el segundo tema, las autoridades judiciales. Invito a todas y todos a mantener una actitud abierta al aprendizaje, al diálogo y al intercambio de experiencias, recordándoles también que mantengan siempre su cámara encendida y esta sesión al igual está siendo grabada para comprobar que efectivamente se está llevando a cabo este curso. Me voy a dar a la tarea de presentar a la ponente de este día. Para mí es un gusto presentar a la maestra Fabiola Rodríguez Ruiz. Para quienes aún no han tenido la oportunidad de conocer su trayectoria, me permito compartir brevemente algunos aspectos de su formación y experiencia profesional. La maestra Fabiola Rodríguez Ruiz es egresada de la Universidad Veracruzana, institución en la que obtuvo el título de licenciada en Derecho. Posteriormente obtuvo dos títulos de maestría, la primera en Derecho Constitucional y Administrativo por la misma universidad y la maestría en Derecho Judicial por el Instituto de Formación, Capacitación y Especialización. Cuenta también con una importante trayectoria profesional dentro del ámbito jurídico y de impartición de justicia en el estado de Veracruz. Se ha desempeñado en varias ocasiones como jueza de primera instancia del Poder Judicial del estado de Veracruz, desarrollando funciones en diferentes distritos judiciales del territorio veracruzano, tales como Poza Rica, Coatzacoalcos, Jalapa, Papantla y Veracruz. En el ejercicio de estas responsabilidades, ha participado en la resolución de asuntos de carácter familiar, así como en la interpretación y aplicación de disposiciones jurídicas, normas constitucionales y leyes y además ordenamientos aplicables. Su experiencia también comprende la organización y la conducción de audiencias, el estudio de demandas y recursos legales, así como la aplicación de principios jurídicos y de instrumentos relacionados con los derechos humanos. Actualmente funge como secretaria de estudio y cuenta en la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Es por ello que resulta especialmente valiosa su participación en este proceso de formación. Maestra Fabiola Rodríguez Ruiz, agradecemos mucho su presencia y disposición para compartirnos el día de hoy sus conocimientos y experiencia con las y los participantes de este curso. Le cedemos el uso de la voz para dar inicio con su participación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, maestro Trinidad, por la presentación y por la invitación el día de hoy para estar aquí con ustedes compartiendo un poco de nuestro conocimiento y nuestra experiencia para lograr o participar en este proceso de formación de intérpretes y traductores. Créanme que para mí es un alto honor el que se haya considerado a mi persona para formar parte de esta capacitación que se está dando a intérpretes y traductores indígenas en el ámbito jurisdiccional en el estado de Veracruz. Porque más allá de representar un ejercicio de formación profesional, se trata de una acción concreta y conjunta que están llevando a cabo las autoridades administrativas, en este caso la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, a través del aula de la Cátedra de Derecho Aureliano Hernández Palacios en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Un especial agradecimiento a la magistrada Rosalba Hernández Hernández por la invitación a formar parte en este proceso para compartir y poder auxiliar un poco a nuestros compañeros que tienen esa intención de fungir como intérpretes y traductores en todos aquellos procesos jurisdiccionales donde es necesaria su presencia. El día de hoy estamos ya en la tercera de las capacitaciones. Ya tuvieron ustedes dos capacitaciones previas
en las cuales ya se les explicó sobremanera el contenido, el contexto del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces ya reconocen a ustedes este artículo como ese parteaguas en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es este artículo segundo el que reconoce a los pueblos, comunidades y personas indígenas, los reconoce como sujetos de derecho público, les dota su derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y a contar con defensores e intérpretes, siendo estas últimas vertientes la parte central o el objetivo de este proceso de capacitación. Pues en este artículo segundo constitucional, en su apartado A, fracción 11, es en donde se reconoce el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por intérpretes y traductores que conozcan no solo su lengua, sino también su cultura, para así poder dotarlos de esa representación que requieren al estar frente a las autoridades. Imaginen ustedes si una persona hablante del español en muchas ocasiones no comprende el lenguaje jurídico, pues hay términos o expresiones que escapan del común, como podría ser se les formula una imputación, se le vincula a proceso, se dicta una prisión preventiva, se concede, se niega el amparo, se dicta un auto de sobreseimiento, se le considera culpable de violencia vicaria. Si para las personas que hablan el español estos términos siguen siendo confusos, imaginen ustedes para las personas que hablan una lengua indígena. Por eso es importante este proceso de capacitación, porque no solo se requiere que el traductor o el intérprete conozca la lengua, se requiere que esté profesionalizado, se requiere que conozca estos conceptos o que estés cercano a estos conceptos o a estos términos que los identifique para que pueda ayudar a las personas indígenas a comprender el proceso que se está llevando a cabo. Es importante que ustedes entiendan que un intérprete o traductor no se trata de una persona que tiene la habilidad de tomar la palabra en lengua indígena y da su equivalente en español. No es así. En el contexto de los pueblos originarios, traducir de forma literal podría entenderse como esa vulneración de los derechos de los pueblos originarios, como esa desatención que se da a los pueblos y comunidades indígenas, que es con lo que se quiere, que es lo que se quiere erradicar, con lo que se quiere concluir. ¿Qué pasa? Que bueno, las lenguas originarias, las lenguas de las comunidades indígenas, pues no son solo etiquetas o se nombran cosas. La lengua es una manifestación viva de entender el universo. Es una manifestación de esa cultura. Y por eso es que en muchas ocasiones, y a lo mejor ustedes ya les explicaron el término de la cosmovisión, de cómo se debe entender esa cultura o ese contexto de los pueblos y comunidades indígenas cuando se habla de su cosmovisión, es entender toda esa estructura mental, espiritual y filosófica con la que una cultura interpreta el mundo, el tiempo, la vida, la muerte y la relación con la naturaleza. Para muchas culturas indígenas, los conceptos de tierra, justicia, enfermedad, comunidad no significan lo mismo que en el mundo occidental. Por ejemplo, la tierra en una cosmovisión indígena no es una propiedad inmobiliaria que se compra o se vende, es la madre tierra, es un ser vivo con el que se tiene una relación de reciprocidad.
Por eso es importante que ustedes como intérpretes o traductores entiendan, logren transmitir tanto la idea o el contexto en el español como también la cultura o el sentir de las personas indígenas, para evitar que se generen problemas al momento de ejecutar las leyes. Por eso, nosotros podemos entender que el requisito previsto en el artículo segundo de la Constitución, en cuanto a que el intérprete o el traductor no solo conozca la lengua indígena, sino también su cultura, es o tiende a acabar con conceptos abstractos, con solo formas o ideas, terminar con la idea de que el lenguaje solo es uno, que el lenguaje ese único es el oficial, que porque somos más los hablantes del español que las lenguas originarias, entonces todos los trámites, todos debemos comunicarnos bajo este idioma. Eso no es así. Eso es lo que busca erradicar o es el contenido de esta reforma al artículo segundo constitucional, porque se busca dotar a las personas, a los pueblos y comunidades indígenas del reconocimiento pleno de sus derechos. Esto a través de figuras como las que se están capacitando el día de hoy, de intérpretes o traductores. Les hablaba de estos conceptos abstractos, esos conceptos que en español los tenemos plenamente identificados, pero que sin embargo al momento de traducirlos, al momento de interpretarlos, pues no le encontramos su equivalencia en las lenguas originarias. Por ejemplo, tenemos conceptos como culpabilidad, patrimonio, propiedad intelectual o delitos que en más de las ocasiones no tienen una traducción directa en determinadas lenguas. Y por eso es importante que el traductor, el intérprete, conozca la cultura de este pueblo o de esta comunidad para poder explicar el concepto jurídico a través de analogías que la persona indígena pueda comprender desde su propia realidad. ¿Podríamos cambiar de diapositiva, por favor? Ok. Eh, un ejemplo, buenas tardes, maestra Magdalena. Un ejemplo de lenguaje corporal, por ejemplo, un ejemplo de cómo se entienden en ocasiones de forma distinta, cómo se llevan a cabo actos. Por ejemplo, el lenguaje corporal, ¿no? En algunas culturas originarias, el mirar fijamente a los ojos a una autoridad es una falta de respeto o una provocación. Sin embargo, para el sistema de justicia occidental, el no mirar a los ojos es visto como que hay cierto sentido de culpa o como que se está mintiendo. Y entonces, si no entendemos esta parte, si la autoridad no logra tener ese contexto de lo que significa el mirar fijamente a los ojos en determinada comunidad indígena, para el juzgador, esa persona podría tratarse de alguien culpable, de alguien que está haciendo algo fuera del marco de la ley. Por eso el papel del intérprete o del traductor de entender esa cultura de la persona indígena para poder explicarle a la autoridad del porqué de la actitud de esta persona. Y lo mismo sucede respecto de esta persona indígena, el explicarle lo importante que es que en determinado proceso, cuando se encuentre frente de la autoridad, lo importante que es que lo vea a los ojos, lo que significa en el mundo occidental ese acto. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo no solo se requiere que se conozca la lengua originaria, que se requiere que se conozca la cultura, la cosmovisión, el contexto de esa comunidad a la que pertenece determinada persona para poder ayudarla al momento que esté frente a las autoridades.
como les acabo de explicar, ¿no? Precisamente con ese ejemplo que les di, podemos entender que la garantía de tener asistencia de una persona intérprete o de una defensa adecuada tiene esa doble función, porque a la persona indígena le permite proteger su propia identidad cuando acude ante los órganos de impartición de justicia, esto es, que sus características sean tomadas en cuenta cuando se le aplica la ley nacional, y también le aseguran a esta persona que va a comprender y hacerse comprender en los procesos legales con la ayuda o la asistencia de los intérpretes. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Por eso la trascendencia de la interpretación o de la defensa adecuada, pues a través de ella se busca acercar al órgano jurisdiccional con la especificidad de la cultura de las personas indígenas para eliminar barreras lingüísticas que existen en naciones como las nuestras, ¿no? Que es multicultural, donde ya a través de la reforma constitucional o desde el texto constitucional se exige que estas personas se les respete su derecho a expresarse en su lengua materna y no en una que les resulte ajena. Por eso es que los intérpretes o traductores operan como puente entre las personas de las comunidades o pueblos originarios y las autoridades estatales. Algo sumamente importante porque es necesario esos conocimientos lingüísticos de las personas intérpretes y también su familiaridad con la cultura y el derecho indígena de la población y el derecho estatal. Esta reforma constitucional, esta exigencia que tenemos desde el marco de la constitución del país, también se encuentra reforzada o se está viendo ahorita en mayor medida exigible a través de los criterios que ha sentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien mediante su interpretación ha logrado esclarecer y permear en las autoridades de cuán importante resulta que las personas, pueblos y comunidades indígenas estén eh, representados, gocen de esa tutela judicial necesaria para que puedan ser juzgados en unas condiciones que les permitan conocer realmente sus derechos, defender realmente sus derechos y para poder obtener fallos o sentencias acordes a lo que realmente sucede en su contexto. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? El curso está dirigido a intérpretes, a traductores, eh, porque debemos entender que aun cuando se requiere para su ejercicio el conocimiento de una determinada lengua originaria o el comprender un contexto respecto de ese pueblo indígena, hay diferencias entre ser intérprete y ser traductor. Ambas figuras son necesarias en los procesos jurisdiccionales. Ambas figuras son importantes en los procesos jurisdiccionales. Ambas figuras son exigibles en todo proceso jurisdiccional en donde interviene una persona de la comunidad indígena. ¿Qué pasa? Que el intérprete es esa persona que siempre va a estar al lado de la persona indígena. El intérprete es ese profesional o ese especialista en la lengua indígena que siempre va a ir acompañando en todo el proceso jurisdiccional a la persona indígena. Y el traductor, bueno, el traductor tiene la responsabilidad de elaborar por escrito todos esos documentos, todos esos escritos, sentencias, resoluciones que se requieren presentar ante la autoridad jurisdiccional o entregar por escrito a esta persona, traducido a su lengua, aquello que se resolvió en el proceso
jurisdiccional. El intérprete va a expresar en voz alta, en la lengua destino, el significado del texto oral producido en la lengua origen. La lengua origen es la lengua de la persona indígena y la lengua destino, pues propiamente es el español, ¿no? La interpretación suele ser de ida y vuelta, en tanto que la traducción solo es en un solo sentido, a través de la escritura. Sin embargo, aun cuando son distintas las etapas en las que intervienen, pues a ambas personas, tanto al intérprete como al traductor, se les exige por igual que tengan conocimientos amplios y profundos de la lengua y de la cultura, tanto de origen como de destino, pues lengua y cultura son inseparables. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Eh, Traducción, interpretación, están para facilitar el máximo, al máximo todo el flujo de la comunicación, sin que importe quién resulte beneficiado o perjudicado por el contenido del mensaje. La persona intérprete o traductora es responsable de la transmisión fiel del mensaje de una lengua a otra. No puede cambiar, descontextualizar o tergiversar ese mensaje, porque entonces este perito o traductor estaría faltando a esa probidad que se le exige al traductor o al intérprete y podría haber sanciones, pues que no solo se refieran a la persona, al traductor o intérprete que está faltando a su obligación o responsabilidad de traducir, de interpretar de manera coherente o en el contexto del pueblo, la persona indígena, sino pensemos en las consecuencias que se traen o las consecuencias que son para estas personas a las que estamos asistiendo, ¿no? Imagínense equivocarnos de palabras, dar mal un significado o una traducción y que esto pueda llevar a que esta persona o esta comunidad vea vulnerado su derecho fundamental, repercute en su adecuada representación, en su adecuada defensa, pero sobre todo puede llevarlo a obtener sanciones legales, sanciones fuertes solo porque no se pudo comprender sus usos o costumbres. De ahí la importancia de los peritos y traductores. A diferencia de la traducción, en la que únicamente se expresa en una lengua lo que se ha referido en otra, la labor de la persona intérprete consiste en explicar el sentido de algo, acciones, dichos, sucesos, textos y lenguaje. Por ello, no podemos nosotros entender o permitir que por la existencia de un intérprete ya no es necesaria una traducción. Esta es una responsabilidad de todas las autoridades vigilar y respetar que ambas figuras estén presentes. Si falta una, ese proceso jurisdiccional se ve viciado, ese proceso jurisdiccional se puede ver anulado o que se ordene la repetición de todo por la ausencia de alguna de estas dos figuras. Ahí tienen ustedes un cuadro que nos muestra esas diferencias que hay entre la interpretación y la traducción. Como ya les había mencionado, la interpretación se realiza de forma oral, la traducción es por escrito, la interpretación es de ida y vuelta y la traducción es en un solo sentido. La interpretación explica el sentido y el significado del mensaje y la traducción traslada el contenido de un texto a una lengua. En la interpretación se requiere comprender lengua y cultura, en la traducción de igual manera necesitamos entender esa lengua y esa cultura. Con base en estas características que se han mencionado, pues también podemos señalar cuáles son esas diferencias que hay entre un intérprete y un traductor.
¿no? Una de las principales diferencias, pues, es el canal de comunicación. El intérprete, su canal de comunicación es el oral, a través de la palabra o a través de las señas, también puede ser una forma de comunicarse, es la forma en la que va a transmitir el discurso hablado de una lengua a otra. En tanto que el traductor, su canal de comunicación es el escrito, porque va a ser a través de un texto que va a trasladar de un texto del español a la lengua a la que se esté haciendo el asesoramiento o el apoyo de interpretación o traducción. En cuanto a los tiempos de respuesta entre el intérprete y el traductor, también encontramos diferencias porque el intérprete, como les decía, es aquel que siempre va a estar acompañando a la persona durante todo el proceso jurisdiccional, por lo que su tiempo de respuesta es al momento, es inmediato, es en el tiempo real. No va a tener tiempo para ir a un diccionario y buscar qué significa determinada palabra. Él en ese momento está asistiendo y en ese momento está haciendo la interpretación y explicándola. Como les decía, de ida y vuelta, tanto a la persona de la comunidad indígena como a la autoridad jurisdiccional. Y en cambio, para el traductor, el tiempo de respuesta, pues es diferido, porque él sí tiene tiempo para investigar, para editar, para corregir, para poder pulir su texto. De igual manera, hay una diferencia entre las habilidades que se exigen entre un intérprete y un traductor. La habilidad principal de un intérprete es esa agilidad mental que debe de tener o que debe desarrollar, porque debe de tener una escucha activa, debe de tener un control de los nervios, del estrés, y debe de tener empatía con las emociones que se muestren en ese momento para poderlas trasladar de manera coherente, de manera contextualizada en el proceso jurisdiccional. Y en cambio, la habilidad del traductor, con este tiempo que tiene de pulir y de editar, pues de igual manera él debe de tener una excelente ortografía, una gramática profunda en ambas lenguas para que su documento tenga la mayor precisión respecto de lo que sucede en el proceso jurisdiccional, como lo que deben de entender las personas en su contexto cultural. Entre los desafíos que tiene el intérprete, pues es captar la intención de todos los gestos, captar esa cosmovisión de la persona, de la comunidad indígena, para poder transmitirla a la autoridad. Y el desafío del traductor es encontrar equivalencias escritas de conceptos jurídicos o culturales complejos que a veces no existen y que precisamente es parte de su función, ¿no? Encontrar esa analogía o esa equivalencia para poder transmitir el texto correctamente. El proceso de este programa de capacitación pues se torna sumamente importante, sumamente necesario, de acuerdo a las exigencias no solo del texto constitucional, sino les decía, estas exigencias que vienen desde las autoridades federales, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de pedir que toda aquella persona intérprete que asista a una persona, un pueblo, una comunidad indígena, pues esté reconocido, esté validado, exista un documento que le dé esa calidad de intérprete oficial. Eso es sumamente importante que suceda en los procesos, pues de no ser así, como ya les decía, podemos caer en esta parte en donde sea necesario repetir todos esos procesos jurisdiccionales. Sin embargo, pues hay algo que no se puede ocultar, que no se puede negar, pues es la ausencia de estos intérpretes oficiales, son los menos de los que realmente se requieren. Y en muchas de las ocasiones, bueno, pues son los traductores prácticos los que llegan a auxiliar a las autoridades para que se puedan continuar con los procesos y no se vuelvan interminables. Sin embargo, pues celebro este programa de capacitación porque busca esa profesionalización y busca dotar a estas personas interesadas, a estas personas pertenecientes a comunidades, a pueblos indígenas y que están interesados en ayudar,
en su comunidad, en poder garantizar a su gente, a su pueblo, que en los procesos en los que intervengan van a estar realmente representados, realmente les van a entender y realmente van a obtener pues lo que esperan, ¿no? El perito oficial certificado es el necesario, es el exigible en los procesos jurisdiccionales. La excepción es un traductor práctico. Es la excepción y también tiene sus requisitos porque el traductor, aunque sea práctico, pues requiere estar reconocido en esta comunidad, en este pueblo indígena, precisamente con esa calidad de traductor. No solo porque alguien así se identifique, se le va a dar intervención en el proceso. Sí necesita estar respaldado por sus autoridades para que en un momento dado este perito o este traductor, su intervención sea respetada o sea validada y no nos lleve a repetir los procesos jurisdiccionales. Como se los explicaron en las clases anteriores, es el Estado el que tiene esa obligación de escuchar a las personas, a las comunidades indígenas, de proporcionarle una defensa adecuada y de asegurar que en las distintas etapas de los procesos estará asistido siempre de un intérprete o de un traductor, dependiendo de cuál sea la necesidad. Por eso es importante este tipo de capacitaciones. Ya conocieron ustedes un poco este panorama general o este contexto jurídico que lleva a que el día de hoy intérpretes y traductores, incluso peritos, estén profesionalizados, estén certificados, estén capacitados. Responde a esta exigencia del artículo segundo constitucional, responde a este compromiso institucional o de las distintas instituciones que conforman las esferas del gobierno, instituciones no solo autoridades, instituciones educativas, como este esfuerzo que está haciendo la Universidad Veracruzana de capacitar a intérpretes, a traductores, para que se logre ese fin, se logre ese objetivo que es que personas, pueblos y comunidades indígenas realmente estén representados en todos los procesos jurisdiccionales. Ya toda esta parte teórica, todo este contexto del por qué la necesidad de ustedes, peritos, de ustedes, traductores, de ustedes, intérpretes, de la alta responsabilidad que se tiene de fungir con ese carácter en un proceso jurisdiccional y sobre todo, pues, de ayudarlos en ese compromiso, en esa idea que ustedes tienen de devolver un poco a su comunidad lo que les ha dado a través de esa ayuda profesionalizada que se requiere. Continuando con esa capacitación, bueno, otra de las partes importantes dentro de ello es entender la terminología jurídica básica. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Y el conocimiento de las autoridades judiciales que intervienen en los procesos. Es importante que nosotros al asistir a las personas, al entrar, les decía, en estos procesos jurisdiccionales, bueno, no solo tengamos conocimientos de conceptos técnicos, sino que podamos nosotros llevar a traducirlos, a contextualizarlos en esa cultura del pueblo o de la comunidad indígena. Como ya les había comentado, en la mayor de las ocasiones, los términos jurídicos, los conceptos jurídicos no tienen una traducción literal a la lengua originaria, a una de las tantas. México, tan solo en el estado de Veracruz, se cuentan con infinidad de lenguas. Bueno, por lo menos contamos con
con cuatro lenguas originarias como históricas o las bases, la náhuatl, pero que llegan a tener variantes. Claro que sí, se les va a compartir las diapositivas, se las hacemos llegar. Eh, si una sola lengua llega a tener variantes dependiendo de la zona en la que se ubican, pues imagínense la importancia de que logremos llevar a una traducción o una interpretación exacta o correcta para que esta persona realmente esté representada. Entonces, en muchas de las ocasiones, o lo que se busca es que ustedes logren entender el concepto, el término, lo que significa para nosotros determinados conceptos o determinados términos, y ustedes, en función de lo que escuchen, logren darle contenido, logren darle ese contexto que requiere la persona para poder entender lo que está sucediendo. Podemos cambiar de diapositiva. Ok. Pues entrando un poquito ya en la materia de lo que es el curso propiamente, de la terminología jurídica eh, y las autoridades. Esa traducción no es exacta, no hay un diccionario, ojalá existiera ese diccionario, no estaríamos a lo mejor llevando este curso si tuviéramos ese diccionario que nos permitiera entender cuál es la equivalencia de lo que está sucediendo en el proceso llevado ante las autoridades jurisdiccionales con lo que sucede en la visión de la persona indígena. Por ejemplo, empezamos con conceptos o ejemplos más bien básicos, ¿no? Les he dicho que el artículo segundo constitucional regula los derechos que tienen las personas, pueblos y comunidades indígenas, que tratándose de esta capacitación cobran especial relevancia términos como la defensa adecuada, la autoadscripción y la jurisdicción especial indígena. Yo les puedo decir que la defensa adecuada es esa garantía constitucional que exige que la persona indígena cuente simultáneamente con un abogado defensor y un intérprete que conozca su lengua y su cultura. Ese es el concepto. Ahorita continuamos con las diapositivas. Ese es el concepto que yo les puedo dar. La autoadscripción es ese derecho por el cual basta que esta persona indígena se identifique a sí misma de esa manera para que el Estado le reconozca sus derechos constitucionales diferenciados. Y que la jurisdicción especial indígena es esa facultad de los pueblos y comunidades indígenas para resolver sus conflictos internos de acuerdo con sus propios usos, costumbres y autoridades, respetando los derechos humanos. Esos son los conceptos. A ustedes corresponde, como intérpretes y traductores, encontrar las palabras idóneas, correctas o análogas que permitan a las personas indígenas entender de qué se tratan esos derechos. Entonces, hablando de esa defensa adecuada, ¿cómo se lo diríamos a la persona de esta comunidad? Habría que explicarle en términos más sencillos, en términos más claros y contextualizándonos que su derecho es tener un abogado, que ese abogado lo va a defender, que debe de contar con el apoyo de una persona que hable su misma lengua y que conozca sus costumbres, las costumbres de su pueblo, para que no tenga dudas de lo que está sucediendo en el proceso jurisdiccional. En cuanto a la autoadscripción como ese derecho de la persona que se identifica a sí misma como persona indígena, que se le respete por esa simple circunstancia de reconocerse, habría que explicarle que es su derecho que lo traten y respeten como indígena por el simple hecho de que él así se reconoce y porque él siente que pertenece a ese pueblo originario. Y en cuanto a la jurisdicción especial indígena, debemos explicarle que es derecho que se tiene en su comunidad a resolver sus problemas a través de autoridades, de las autoridades de ese pueblo,
a través o con base en sus propias costumbres. Ese es el papel que ustedes tienen que aprender a desarrollar. Cómo explicarles en sus términos, en sus palabras a estas personas para que puedan entender qué es lo que se está esperando de ellos, qué es lo que se está protegiendo o qué es de los que se está acusando, ¿no? Y esta más o menos es la dinámica que quiero que llevemos el día de hoy, un poco decirles el concepto o el término jurídico, cómo se entiende en el español, e invitarlos a que ustedes hagan estos ejercicios para que puedan ustedes hacer esa interpretación o traducción de estos términos. Es, voy a apoyarme un poco en los ejemplos en materia penal. Yo creo que es un poquito más en donde se advierte esta confusiones en cuanto a los términos que se utilizan, en cuanto a lo mejor a lo gravoso que resulta para una persona ser privada de su libertad y que por eso se requiera, eh, ¿sí me escuchan? Sí, maestra, todo bien. Ok, perfecto. Eh, y por eso se requiere entender estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, los roles que juegan las autoridades que intervienen en el proceso penal a lo mejor dentro de la comunidad a la que están asistiendo, las problemáticas entre los habitantes de esa comunidad se resuelven en una asamblea o ante un juez único. Al momento en que estamos ya ante un tribunal estatal, ya no solo se trata de una persona la que va a juzgar o la que va a analizar, sino que hay un sinnúmero de figuras que están durante una audiencia, durante un proceso y que pueden llevar a la confusión a la persona. Vamos a esperar a que se conecte la maestra, posiblemente tiene problemas de red. Proceso jurisdiccional, perdón. Eh, por ejemplo, vamos a- así no me escuchaban, ¿verdad? Como les decía, es importante el poder entender, poder explicar estas figuras que intervienen en los procesos penales, que nosotros podamos ayudar a la persona de la comunidad indígena a entender que en estos procesos no solo es una la persona que lo va a juzgar, como tal vez podría suceder en su comunidad, que no es, y que ante esa persona que lo están llevando en un inicio, no significa que ella es culpable, no significa que es la persona que lo va a sancionar, como tal vez sucede en su comunidad, que ante una problemática solo sea una persona la que decida y al momento en el que lo lleven es porque ya le van a juzgar y lo van a sancionar. En el aspecto, en el ámbito penal, no es así, el ámbito penal se distribuye en distintas fases, en distintas etapas, son distintos los conceptos o los términos que se utilizan en este proceso. Por ejemplo, el Ministerio Público o el fiscal. Nosotros lo podemos definir como el titular de la acción penal, el encargado de la carga de la prueba, de demostrar que la persona es probablemente culpable de lo que se le está imputando. Y es el que dirige la investigación policíaca. Esa es la función del Ministerio Público. Pero si nosotros solo vamos a traducir o a interpretar al fiscal como el que acusa o como el equivalente al que te va a resolver tu situación, pues podemos nosotros llevar a un error a la persona que estamos asistiendo. El proceso para determinarte al juez de su comunidad. Y entonces puede asumir que ya
se le va a declarar culpable o que lo que se diga es que está cometiendo una falta y no sé, lo puede llevar al error a lo mejor de admitir situaciones que no sería el momento idóneo de exponerlas cuando solo se está ante el fiscal. Por eso es importante poder entender nosotros que un ministerio público o un fiscal es únicamente aquella persona que va a investigar si se puede o no ser una conducta sancionable por la vía penal. Nosotros como peritos, como traductores, como intérpretes, debemos de tener bien claro que el fiscal entonces es esa persona que investiga, no es la persona que juzga. Por eso nosotros debemos de explicarles a las personas que el fiscal es aquella persona que va a buscar pruebas, que se va a dedicar a investigar para determinar si es probable que se haya cometido esa conducta y entonces sí, del resultado de esa investigación se irá ante la autoridad jurisdiccional. Pero mientras el fiscal o el Ministerio Público estamos únicamente ante quien está investigando, no quien está determinando que eres culpable. Dentro de este proceso penal, otra de las figuras que intervienen ya en las etapas es el juez de control. El juez de control es la autoridad central en la etapa inicial del proceso penal. Es aquella autoridad que se va a encargar de resolver la legalidad de la detención, la vinculación a proceso y las medidas cautelares y que debe de vigilar que sean respetados los derechos humanos de ambas partes. Entonces, el enfoque que nosotros tenemos que darle a este concepto al momento de llevarlo a interpretar o a su traducción es no solo decir que el juez de control es el que te castiga, porque es el que te va a imponer la medida de prisión preventiva, porque es el que va a imponer la medida cautelar, porque te la va a variar. No, nosotros tenemos que llevar a entender que este juez de control es una figura jurídica o una figura de autoridad que busca resolver bajo un equilibrio, que busca vigilar que se recaben todas las pruebas, que a ambas partes se les respeten sus derechos y que va a decidir qué va a pasar durante el procedimiento. Entonces estamos ante una autoridad imparcial que vigila que las reglas del juego sean limpias, que no haya un abuso de un derecho de uno sobre el otro, mientras se desarrolla toda la etapa del proceso penal. A lo mejor dentro de las comunidades que ustedes o de la persona a la que ustedes estén asistiendo como intérprete o traductor, hay equivalencias, ¿no? Dentro de su comunidad y pueda ser posible que ustedes les expliquen esa función de ese juez de control como esa figura intermedia o esa figura que no está decidiendo que eres culpable porque no es el encargado de dictar la sentencia, pero sí es el encargado de allegarse de todas las pruebas para determinar si hay o no culpabilidad. Otra de los conceptos en materia penal también, que es muy importante, es el tribunal de enjuiciamiento o el juez de enjuiciamiento, ¿no? Esta persona, esta autoridad ya es la que se va a encargar de, ahora sí, de desahogar las pruebas en la etapa del juicio oral y es el que va a dictar la sentencia de culpabilidad o de inocencia. Estos juzgadores no son los que conocen de la etapa de investigación, son diferentes a los jueces de control y entonces ellos al momento en que desahogan las pruebas están conociendo
lo que realmente sucedió, lo que las pruebas le van a revelar y por eso es que son los encargados de dictar la sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Y nosotros, al momento en que vamos a explicarle a la persona a la que estamos asistiendo, pues le vamos a explicar que está ante una figura de autoridad, que es un equivalente a esa autoridad máxima que hay en su comunidad, pero que le va a resolver eh, bajo una óptica que está iniciando a conocer todo el proceso, todas las pruebas, que no está viciado, que nadie le ha dicho que pasó o que nadie le ha sugerido cómo resolver, que no vio el expediente antes, que no escuchó las pruebas antes, sino que en ese momento se va a llegar de todo el cúmulo de pruebas y es que va a dictar la decisión. Y ya si se llega a dictar una sentencia de condena, bueno, entonces sí explicar que hay un daño que reparar, hay algo que responder. Estos conceptos básicos en materia penal pues son necesarios y son importantes entenderlos, conocerlos, poder diferenciarlos para poder hacer nuestra interpretación o nuestra traducción pues lo más fiel posible a lo que requieren los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Es importante entender el papel que se tiene, es importante entender lo que representa nuestra asesoría, lo que representa nuestra interpretación o nuestra traducción, porque pues ya está estudiado, ya está dicho por las autoridades federales que una mala asesoría, una mala interpretación o una falta de alguno de estas figuras, pues puede llevar a que los procesos judiciales no sean eficaces, ¿no? Que se tengan que repetir, que se tenga que reponer el procedimiento, que se tenga que buscar que sea esa asesoría o esa representación adecuada. Ya la Suprema Corte lo ha determinado, que el derecho a la defensa adecuada se viola si el imputado no comprende el significado real de las determinaciones del juez. Por ejemplo, si ustedes como intérpretes están frente a la autoridad, esta hace una pregunta y ustedes como intérpretes solo asientan con la cabeza diciendo que sí se entendió que la persona a la que están asesorando, la persona a la que están apoyando como intérprete sí entendió todo lo que se le explicó, pero no es así, pues es una falta grave, ¿no? Están convalidando ustedes o están apoyando a que se sigan vulnerando los derechos de estas personas, ¿no? Procesos que pueden costar en muchas de las ocasiones años de cárcel por no contar con una interpretación o una traducción adecuada. Otros conceptos básicos, podemos cambiar de diapositiva, por favor. Ok. Dentro del mismo sistema penal, conceptos también de los que podemos hablar es, por ejemplo, el concepto de medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares se tratan de restricciones impuestas por el juez de control a solicitud de la Fiscalía o del Ministerio Público para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, para garantizar la seguridad de la víctima o para evitar la obstaculización del proceso. Ese es el concepto técnico. Eso es de lo que se trata una medida cautelar. Entonces debemos de ser cuidadosos al momento en el que nosotros vamos a explicarle a la persona qué significa que se le esté imponiendo una medida cautelar. Debemos de decirle, debemos de ser cuidadosos y no decirle que ya se le está castigando de manera provisional o que ya se le está imponiendo una multa por su comportamiento. No podemos llevarlo a la idea de que ya se le está considerando culpable de algo, ¿no? Son reglas que están en el procedimiento, reglas previstas en la ley para asegurar.
un procedimiento exitoso para asegurar tal vez que la persona que se está considerando como probable culpable no se vaya a evadir, no se vaya a ir de su comunidad y vaya a dejar el proceso. Eh, es una medida cautelar también que se puede dictar en protección de la persona que está acusando y que se le dicta para que no se le acerque a esa persona, para garantizarle a esa persona que va a estar protegida durante todo el procedimiento y que no va a haber acercamiento entre ellas. Son solo medidas provisionales mientras se allegan las pruebas para conocer la verdad del asunto. Entonces, si nosotros logramos transmitir esta idea de que esas medidas cautelares son provisionales, no significa que ya se esté considerando culpable a la persona, pues le vamos a dar cierta, pues, calma, cierta paz, cierta tranquilidad de que solo estamos en una etapa del proceso y que no significa que ya se le está considerando culpable. Otro concepto que también puede a lo mejor pues generar mucho temor hacia las personas pertenecientes a las comunidades indígenas es el concepto de prisión preventiva justificada u oficiosa. Es una medida cautelar grave, es una de las más severas que existen, el que ya vayas tú a llevar tu proceso en la cárcel. Es esa privación de la libertad del imputado que va a estar en un centro penitenciario durante todo el desarrollo del proceso. Entonces, imagínense que ustedes están en una audiencia y entonces a la persona le dicen que se le dicte la medida preventiva justificada, de prisión preventiva justificada. Y ustedes se voltean y le dicen, significa que te vas a la cárcel, ¿no? Y entonces a lo mejor para esta persona que nosotros le estamos dando ese contexto o esa connotación, pues piensa que ya se le declaró culpable y que entonces ya de ahí va a la cárcel y ya, quién sabe cuánto salga. Entonces tenemos nosotros que ser muy cuidadosos al momento de decirle qué es lo que está pasando. Sí, efectivamente, vas a estar en un centro recluido, pero eso no significa que ya te están considerando culpable, sino que puede haber un riesgo de que te vadas de la justicia, de que te vayas de tu comunidad y entonces tu proceso lo vas a llevar en un centro de reclusión, ¿no? Pero no significa que ya te vas a quedar ahí, que hay, una vez analizado el proceso, allegadas todas las pruebas, se puede determinar si efectivamente eres culpable o no. Entonces, sí debemos de ser cuidadosos que nosotros sigamos preservando en la idea de nuestro representado, de la persona a la que estamos asesorando, que pues todavía es inocente, que todavía es considerado así hasta en tanto no se dicte esa sentencia de culpabilidad. Otro, así es, otro concepto eh, que también es importante que nosotros podamos entender el contexto es el de acuerdos reparatorios y suspensión condicional. Estos acuerdos son mecanismos que permiten dar por terminado el proceso penal antes de llegar a la etapa del juicio oral mediante la reparación económica o social del daño a la víctima. Entonces, aquí nosotros debemos de explicarle a la persona que estamos asistiendo que esa posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio o a esa suspensión condicional no significa que esté comprando el perdón o que le esté pagando al gobierno para que no se lleve a cabo el proceso, ¿no? Significa que se está optando por una salida alterna, por un camino alterno, en donde han sido las partes las que han llegado a un acuerdo para dar por concluida la problemática antes de que se inicie ya formalmente el juicio. Muy similar a lo que son la justicia restaurativa indígena, facilitando que el justiciable participe activamente en la solución de su problema.
Es en estos acuerdos reparatorios o en estos acuerdos reparatorios, pues sí, sí es importante que nosotros siempre nos aseguremos que ellos entiendan qué es exactamente lo que está sucediendo, que no se entienda que se les está obligando a llegar a esos acuerdos reparatorios, porque de ser así, de demostrarse que está sucediendo de esta manera, pues esos acuerdos carecen de validez y entonces nuestra asesoría o nuestra traducción pues no está ayudando o no está apoyando en nada a estas personas en la solución de sus conflictos. Cambiamos de diapositiva, por favor. En materia familiar también podemos encontrar conceptos que, que requieren de nuestro apoyo, de nuestra interpretación para que las personas puedan entender qué es exactamente lo que está sucediendo o qué es exactamente lo que se les está pidiendo en este proceso de naturaleza familiar. Uno de los términos más pues más comunes o más ocurridos, o a lo mejor lo que en mayor medida sucede en los procesos familiares, es este pago de la pensión alimenticia, ¿no? Muchas veces con el simple hecho de que nosotros digamos debes de pagar la pensión alimenticia, o el término alimento lo podemos llegar a entender únicamente como aquello relacionado con lo que comemos y tratándose del ámbito jurisdiccional, pues la pensión alimenticia no solo es el que recibas comida. La pensión alimenticia constituye una obligación legal que surge del parentesco que hay entre las personas y que se deben de dar lo necesario para su subsistencia, para su habitación, su vestido, su asistencia médica, para la educación. Entonces, no podemos nosotros al momento de explicarles a la persona que estamos auxiliando en la interpretación o en la traducción que el pago de la pensión alimenticia consiste en darle alimentos a la otra parte, porque entonces puede pensar que pues con solo llevarle cierta fruta o no sé, cantidades de despensa, entonces ya está cumpliendo con esta obligación legal cuando no es así. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos de poder explicarles que la pensión alimenticia en el ámbito jurisdiccional, pues es ese deber que se tiene para con tu familiar de ayudarlo en su sustento, en su cobijo, en su hogar, en su estudio, en la salud, para que los hijos crezcan fuertes, para que los hijos crezcan sanos, y es un derecho que vamos a tener con ellos hasta que alcancen la mayoría de edad. Y de esa manera nosotros vamos a ayudarlos a entender que tienen que ese sostenimiento de la pensión alimenticia es integral y no solo estamos ante el concepto de comida. Otro término jurídico importante en el ámbito jurisdiccional es el término de la patria potestad. La patria potestad, de acuerdo a su definición técnica, pues es ese conjunto de derechos, de obligaciones que la ley otorga a los padres sobre las personas y los bienes de sus hijos menores de edad. Hasta en tanto los hijos no alcancen la mayoría de edad, van a estar bajo la patria potestad de los padres. Esto significa que quienes van a ayudar a los hijos a defender sus derechos o a cumplir con sus obligaciones, pues son los progenitores, los padres. Pero tampoco podemos entenderlo al momento en que nosotros les explicamos que se trata de un poder que tiene el padre sobre el hijo o que los papás son los dueños de los hijos. No es así. Nosotros debemos de transmitir al momento en que interpretamos ese derecho de la patria potestad como un encargo o una responsabilidad que la ley le otorga a los padres para guiar a los hijos, para cuidar sus bienes, para tomar decisiones por ellos mientras alcanzan esa mayoría de edad. Debemos de ser cuidadosos de no utilizar el poder de los padres sobre los hijos, sino el utilizar como a los padres como cuidadores o como guías de los menores, de las personas de la minoría de edad. En materia familiar, otro concepto es el de guarda y custodia. Eh, la guarda y custodia es un concepto del derecho familiar
que identifica que cuál de los progenitores va a tener bajo su cuidado diario, bajo su protección, a los hijos menores de edad. Eso significa que te concedan la guardia y custodia. La autoridad jurisdiccional va a determinar con quién va a vivir ese hijo, bajo el cuidado de quién va a estar. Entonces no solo es, pues ya, porque le toca a ella o a él quedarse con el niño y lo va a tener en su casa y encerrado, ¿no? No, no debemos de transmitir que se les está despojando de sus hijos, sino que nosotros debemos de transmitir que el hecho de que le concedan la guardia y custodia a uno de los progenitores, pues solo tiende a determinar cuál es el lugar en donde va a estar el hijo, bajo los brazos de quién, bajo el cuidado de quién va a estar ese hijo, pero que eso no significa que la otra persona ya no va a poder cuidarlo, ya no va a poder visitarlo, ya no va a poder tener comunicación o contacto con este hijo, para que no vayamos nosotros a transmitir una idea que al perder la guardia y custodia, pues se está perdiendo también al hijo, ¿no? Solo es esa decisión de en casa de quién va a estar. Otro de los conceptos importantes es el régimen de convivencia, son los derechos de visita. La convivencia es ese derecho que tienen los hijos menores de edad y papá o mamá que no tengan bajo su cuidado, bajo su guarda y custodia a los menores de edad. Aquel padre o madre que no conserve la guarda y custodia, al igual que los hijos, tiene el derecho a un régimen de convivencia. Tiene derecho a mantener un contacto constante con ese hijo, a modo de que a ese hijo se le respete, que se va a desarrollar emocionalmente, pues de manera equilibrada, porque va a seguir contando con la presencia tanto de papá como de mamá. Debemos de ser cuidadosos nosotros de no llevar a una mala interpretación este derecho de convivencia como que tienes un permiso para ver a tu hijo, ¿no? O sea, no es una concesión que la autoridad le esté dando al padre o sí, una autorización que la autoridad dé, ¿no? Es un derecho de los niños a que tengan esa convivencia y es un derecho de ese progenitor y entonces pues debemos decirles que se trata de ese tiempo que la autoridad ha asignado para que se pueda ver al hijo, a la hija en algún lugar determinado, para que puedan platicar, para que puedan convivir y para que puedan mantener sus lazos familiares. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? En otra de las materias en donde también hemos encontrado algunos conceptos que podemos compartirles, es en materia agraria, por ejemplo, en los conceptos de propiedad y territorio. En la propiedad y el territorio, bueno, pues nosotros lo entendemos como división, como limitación, una propiedad y un territorio. Sin embargo, en la cosmovisión indígena, la tierra es un ente vivo, es un ente sagrado. Entonces, nosotros debemos de ser cuidadosos cuando hagamos esa interpretación para que haya una interpretación funcional, ¿no? Para que se entienda exactamente qué es lo que se está decidiendo. La tierra para nosotros, les decía, es como esa división o esa limitación que hay. Sin embargo, en las comunidades indígenas, la tierra pues se cuida, se trabaja entre todos los integrantes de la comunidad. Es una tierra heredada por nuestros ancestros y es sustento colectivo, no es el sustento de todos. Entonces, sí debemos de ser muy cuidadosos cuando hagamos nosotros el momento de nuestra interpretación. Por ejemplo, la tierra de uso común no es que no sea una tierra de nadie o que sea pública, ¿no?
La tierra de uso común es esa, lo que les decía, esa tierra o ese espacio en donde todos pueden interactuar, en donde pueden llevar sus animales, donde puedan recoger su leña, pero que nadie puede apropiarse de esa tierra de uso común, que nadie se pueda dañar, que nadie la puede vender. Una parcela, ¿no? Es un espacio, es esa delimitación, un pedazo de tierra medido, pero nosotros debemos de explicarles que ese espacio de tierra es ese espacio que le asignó su comunidad, que se le asignó en una asamblea, para que ellos puedan entender que es de uso exclusivo y que proviene de una autorización de sus propias autoridades el que pueda hacer uso de ese espacio exclusivo. La Asamblea General de Ejidatarios o de Comuneros, pues es esa máxima autoridad que hay en las comunidades indígenas donde están representadas las personas que tienen voz y derechos sobre la tierra, y ahí es donde se toman decisiones sobre el pueblo, sobre esa comunidad, donde se les escucha, donde se discute y donde se decide qué va a pasar respecto de su comunidad. El comisariado ejidal son esas personas elegidas por el pueblo para cuidar los papeles de la tierra, para vigilar las fronteras de los territorios, para ejecutar lo que ordene la asamblea. Son como los servidores públicos en la comunidad. No son los dueños, sino que son las personas que ayudan a la comunidad a, a llevar a cabo sus acciones, a entenderse entre ellos, a resolver sus temas entre ellos. En materia agraria, ¿no? Es importante que nosotros podamos transmitir los conceptos como son, ayudarlos a entender. Por ejemplo, un concepto procesal en materia agraria es el derecho del tanto, ¿no? Este derecho que tienen las personas cuando vas a hacer una venta, cuando estás habitando un determinado lugar y que se diga que se te va a respetar el derecho del tanto. Así es, nosotros, Sara, efectivamente, van determinando las comunidades, van siendo distintas las autoridades que van a tomar decisiones. A lo mejor la denominación es distinta, pero, pero lo que hacen, la facultad que tienen es similar. Y precisamente esa es la función del intérprete o del traductor, poder encontrar esas equivalencias para poder transmitir correctamente de qué autoridad estamos hablando. Bueno, como les decía del derecho del tanto, pues es ese derecho que se tiene. A lo mejor, no sé, yo eh, en el derecho civil estoy arrendando, somos herederos. Tengo tres hermanos, somos herederos de una propiedad. Ya nosotros dividimos esa herencia entre los tres. Hicimos la partición del terreno en tres partes. Sin embargo, uno de mis hermanos decide vender su parte. Él tiene que conceder el derecho del tanto a los otros herederos antes de permitir que antes de ofrecerlo a una tercera persona. Eso es el derecho del tanto. Entonces, eso nosotros tenemos que hacerles saber a las personas de la comunidad cuando les asiste, cuando tienen esa posibilidad de que antes que se llamen a terceros ajenos a la comunidad o al pueblo, se prefiera entre los habitantes de la comunidad a uno de ellos para hacer esa venta. La sucesión agraria, la lista de sucesores, pues es el testamento, ¿no? El testamento agrario. Entonces nosotros debemos de explicarles qué es ese papel en donde se deja escrito el nombre de la persona que se va a quedar a cargo de la milpa, de los derechos, cuando tú ya no estés, cuando mueras, ¿no? Entonces, para no dejar problemas.
es explicarles que a eso se refiere cuando se habla de los derechos de sucesión legítima. Gracias, gracias Juan. Gracias por la aclaración. Y así podemos nosotros ir determinando conceptos, encontrando equivalencias de lo que es un concepto técnico de un término jurídico y tenemos como intérpretes o traductores que llevarlo al entendimiento de las personas de nuestra comunidad encontrando equivalencias. Como les decía, ¿no? Tan solo en el estado de Veracruz pues hay más de 14 lenguas indígenas asentadas. Estas lenguas tienen sus variantes. Entonces, por eso la importancia de entender estos conceptos, por eso la importancia a lo mejor de trabajar en lograr hacer algún tipo de glosario o tener términos, yo les decía términos funcionales, ¿no? Porque a lo mejor nos sentamos nosotros como traductores, como intérpretes de distintas lenguas y nos dicen, que el Ministerio Público es la persona que investiga, es la persona que acusa, es la persona que tiene que demostrar que eres culpable. Y entonces nos sentamos y nosotros llevamos al conocimiento del otro que en mi comunidad quien hace eso se determina de esta forma o lo podemos explicar de determinada manera y entonces logramos un concepto que nos puede ayudar a hacer mejor la interpretación. No sé hasta ahorita si existe alguna duda, si alguien quisiera hacer algún comentario o podríamos hacer un ejercicio que ustedes me ayudaran conforme yo los fui llevando al concepto que les di y tratar de encontrar esa interpretación. Adelante, Juan. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Excelente información. Solo quiero hacer un comentario, cuanto a materia penal. Este, Me parece que faltó algo que también luego, dos cosas que luego también se llevan a cabo, es el procedimiento abreviado, que también es importante como intérpretes conozcamos qué es el procedimiento abreviado. Y la otra es la revisión de medidas cautelares. ¿En qué consiste, en qué nos lleva el procedimiento abreviado y en qué nos lleva una revisión de medidas cautelares? Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Ahorita vamos a ahondar en estos dos conceptos. Como les decía, ¿les parece si, pues precisamente aquí está, si ponemos un ejercicio y tratamos de nosotros explicar, por ejemplo, cuando una autoridad dice, se dicta auto de vinculación al proceso en contra del imputado al existir pruebas, datos de prueba idóneos y suficientes para establecer la probabilidad de su participación en el hecho delictivo. ¿Cómo nosotros le explicaríamos esto a la persona a la que le estamos auxiliando en la interpretación o en la traducción? Me gustaría escucharlos. No sé, ahí en la pantalla tienen el ejemplo, el texto. Les doy unos 5 minutos para ver si alguno de ustedes se anima a decirnos cómo sería la explicación. Y ahorita continuamos con los conceptos que nos acaban de pedir. ¿Les parece? Los escucho o los leo. Les vamos a obsequiar los 5 minutos
maestra Fabiola, para que ellos puedan participar. Gracias. Les recuerdo, compañeros, que deben de tener su cámara encendida para efectos de la asistencia. Ok, recordemos nuestro ejercicio. En este ejemplo que les estoy dando en materia penal, la idea es cómo explicar, ¿no? ¿Cómo le vamos a explicar a la persona que estamos asistiendo que el caso continúa, que aún no es culpable? ¿Cómo le vamos a decir que hay datos de prueba? ¿Qué significa eso? Que son datos de pruebas idóneos y que por eso llevan a la autoridad
a pensar que, que se debe de iniciar el proceso. ¿Cómo le vamos a explicar que tiene que ir a firmar de manera periódica sin que suene a que ya se le está considerando culpable, ¿no? Juan García. Gracias. Bueno, aquí explicarle a una persona imputada en la resolución de vinculación a proceso que dicta el juez de control, es que el juez de control considera que existen datos de pruebas suficientes de las que aportó la fiscalía o en su caso el asesor jurídico, y que de estos datos el juez de control considera que sí existen esos datos en el cual señala o encamina en que existe la probabilidad de que participó o realizó una conducta el cual la ley penal lo califica como delito y que sin embargo no se le está considerando como culpable, sino que se está abriendo un procedimiento penal para que la fiscalía siga recabando o siga realizando sus investigaciones. Y en base a eso es donde también la fiscalía solicita las medidas cautelares. Esto ya sea de la más mínima a la más grave, que la mínima sería, la más lesiva sería la presentación periódica, que el imputado, para que no se considere que se va a sustraer de la justicia, se le impone que vaya a firmar periódicamente, o se le pide una garantía, o la otra es que no se salga fuera del estado, del distrito o fuera del país. Y ya la más lesiva pues ya sería la prisión preventiva, ya sea justificada u oficiosa, dependiendo el tipo de delito. Pero que en este caso el imputado comprenda que hasta en su momento se le sigue considerando como inocente. No es culpable, sino que existe esa probabilidad de que sí lo cometió. Sin embargo, se van a recabar las investigaciones para buscar si realmente cometió una conducta ilícita. Gracias. Gracias a ti, Juan. Gracias por tu participación. Redmi, ¿puedes abrir tu micrófono? Yo creo que soy Redmi, pero me llamo Magdalena Hernández Martínez. ¿Qué ¿Me tal? escucha? Buenas tardes, Magdalena. Claro que sí, Magdalena, adelante. Bueno, yo lo comprendo que cuando se dicta auto de vinculación a proceso en contra del imputado, pues donde dice subsistiendo la medida cautelar de firma periódica, pues yo le explicaría pues que en efecto tiene que estar firmando. Yo tengo entendido pues es mes con mes, ¿no? Y sobre todo, pues, pues no debe de faltar ninguna firma, porque igual si falta una firma, uno o dos, pues si considera de que pues está, bueno, tengo entendido que pierde sus derechos y le pueden girar nuevamente una orden de aprehensión por incumplir esas firmas. Entonces, pues si sale bajo libertad, pues tendría que cumplir todo, ahora sí, el proceso de las firmas y no faltar ninguno hasta que se le compruebe lo contrario, que no ha cometido ningún delito. Entonces, hasta que cumpla Excelente. las firmas y pues ya pues ya le dan esos derechos, ¿no? Le explican dónde pues termina su o cómo le explico yo en español, de, de la culpabilidad, ¿no? Del delito que lo acusan. No sé si estoy mal o estoy bien, pero yo así lo entiendo. Porque, y aparte de eso, pues precisamente como No, dijo el no, compañero, explicarle también pues que no tendría que salir de la ciudad y o salir fuera del país también, porque pues ahora sí no, debe de permanecer siempre en su tierra para que cumpla con las firmas. efectivamente,
Efectivamente, de eso se trata y no hay respuestas malas aquí. Este ejercicio es que logremos entender o comprender el papel tan importante que se tiene como traductor o como intérprete, el que nosotros logremos transmitir a la persona que estamos auxiliando en la interpretación o en la traducción qué es realmente lo que está sucediendo o lo que se está dictando en el proceso jurisdiccional. Es encontrar esas equivalencias. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Entiendo perfectamente que auto de vinculación a proceso no tiene una traducción literal en ninguna de las lenguas originarias. Entonces, ahí es nuestra función de que nosotros le podamos expresar a la persona que estamos auxiliando que ese auto significa que se está iniciando, que se va a iniciar la investigación, no significa que ya es culpable. Significa que igual el término que existen datos de pruebas idóneos, no solo llevarles ese mismo término y decirles que hay datos de pruebas idóneos y por eso es que vas a estar vinculado a proceso, porque probablemente participaste en el hecho y debes de continuar acudiendo ante la autoridad a firmar de manera periódica, no te tienes que ausentar de tu comunidad o no te tienes que acercar a la persona que te acusó. El éxito está en que nosotros podamos decir en sus palabras, en su contexto, qué es lo que significa. O sea, datos de pruebas idóneos. Bueno, pues que hubo una persona que dijo que efectivamente te vio, que tú golpeaste, ¿no? A quien te acusó. Lograr explicarles para que ellos entiendan, porque si nosotros le decimos al momento en que estamos haciendo la interpretación que vas a estar sujeto a un proceso penal en lo que se investiga si eres o no eres culpable, porque hay datos de pruebas idóneos, lo seguimos dejando pues en la duda. Él no sabe qué son datos de pruebas idóneos y esa es nuestra función, el explicarles en lenguaje claro, en lenguaje sencillo, pero sobre todo en ese contexto de su cultura, qué son esos datos de pruebas idóneos. Y es correcto, como decían, ¿no? El explicarles las sanciones a las que se puede llevar en caso de que no cumpla con la medida cautelar que se le impuso. La medida cautelar que, como decían, puede ser la firma periódica, el no ausentarse de la comunidad o el no acercarse a la víctima. ¿Qué pasa si tú si te acercas a la víctima, si tú no vas a firmar en el periodo en el que se te dijo o si te ausentas de tu comunidad, va a suceder esto? Ese es el éxito de nuestra interpretación o del apoyo que nosotros le estemos dando a esta persona en el proceso jurisdiccional. Poder trasladarle esos conceptos, esos términos en una forma en que ellos lo entiendan, para que comprendan realmente lo que está sucediendo, el alcance de la conducta que se le está imputando o el alcance o lo que puede suceder para el caso de que no observe lo que le está diciendo la autoridad jurisdiccional. Entonces, estos ejercicios son básicos, son necesarios, hay que estarlos haciendo para que nosotros podamos pues llevar a buen puerto nuestra función como intérpretes, como traductores, al lograr transmitir lo que está diciendo la autoridad en el lenguaje, en el contexto de esta cultura o perdón, de estas personas de la comunidad indígena. ¿Les parece si seguimos con otro ejemplo? Ahora en materia familiar. No sé si me apoyan con la diapositiva. Ah, ya está. En materia familiar, el juez resolvió decretar la pérdida de la patria potestad del padre y otorgar la guarda y custodia definitiva a favor de la madre, apercibiendo al demandado de abstenerse de realizar actos de alienación parental bajo pena de multa. Eso es lo que se determinó en un proceso de naturaleza familiar. Eso fue lo que determinó el juez y nosotros tenemos que explicarle a la persona que estamos auxiliando esta situación. Igual, contamos con 5 minutos
para explicar esta decisión judicial. Recordemos aquí que la patria potestad, pues es ese conjunto de derechos, de obligaciones que tienen los padres sobre los hijos hasta que ellos alcanzan la mayoría de edad. También vimos que la guardia y custodia se relaciona con la persona que va a tener bajo su cuidado diario y protección al hijo menor de edad. Un apercibimiento lo debemos de entender como una advertencia que hace la autoridad a la persona a la que le está imponiendo la medida para haciéndole saber que si no cumple lo que está dictando, va a haber una sanción. En este caso, una multa. Y el término de alienación parental lo vamos a entender como ese acto que lleva a cabo un progenitor al manipular a su hijo menor de edad, al aleccionarlo, al decirle cosas negativas de la mamá. Esa es la alienación parental, el aleccionamiento del padre, el envenenamiento que hace el padre en los hijos hacia la madre. Es el causarle el daño a la mamá a través de los hijos, generando sentimientos negativos en los niños hacia su padre. Eso que les explicaba, la alienación parental, es un término en donde lo ejercen los hombres respecto de los hijos. Utilizan a los hijos, es el medio para dañar a la mujer. El hombre es el medio, utiliza a los hijos para dañar a la mujer en el contexto de familia, eh, alimentándoles, generándoles, aleccionándolos para, haciéndoles ver que la mamá es mala. Así entenderíamos a la alienación parental. Nuevamente, compañeros, les regalamos 5 minutos para que preparen su participación. Hay que aprovechar esta oportunidad que se tiene con la maestra Fabiola para que podamos compartir los conocimientos. Magdalena, adelante. Nuevamente, hola. Bueno, yo le explicaría, pues, la frase dice, pues, que resolvió, ¿no? La pérdida de la patria potestad del padre. Él le explicaría, pues, ahora sí, pues, si es el papá, pues, explicarle que perdió bueno, dirían en español, que no puede tener su hijo en custodia si no se va con su mamá porque así lo resolvió el juez, ¿no? Entonces, esa es mi forma de explicar, porque pues hay palabras que pues no se puede traducir, por ejemplo, ahí dice potestad, ¿no? Patria potestad, entonces no tienen traducción, entonces esa es mi forma de decir, ¿sabes qué? No puedes tener contigo a tu hijo si no se va con su mamá. Y pues todo también define, ¿no? Si después le dicen, pues tienes que pasar a una pensión, yo le podría decir, no, pues tendrás que darle alimento a tus hijos o tu hijo, y darle a la mamá, tal vez decirle, pues, que te firme una comprobación, ¿no? Que si lo estás dando, algo así, explicarlo, ¿no? Dependiendo como el contexto, ¿no? Porque ahí es una frase pequeña, pero pues dependiendo a dónde estemos realizando la interpretación. Pero mira, Magdalena, ¿qué te parecería? Si ya hace unos momentos vimos nosotros que la pérdida de la patria potestad significa que, hablemos del progenitor en este caso, que el progenitor pierde la patria potestad, significa que ya no vas a tener tú como padre derechos sobre tu hijo, que ya no vas a poder tú decidir. La patria potestad, como les decía, es ese conjunto de derechos y obligaciones
que tienen los padres sobre los hijos hasta que estos alcanzan la mayoría de edad. Mientras los hijos no alcanzan la mayoría de edad, están bajo el cuidado y la representación de mamá y de papá. Ambos pueden actuar en juicio representando al hijo. Ambos pueden decidir, por ejemplo, a qué escuela va. Ambos pueden decidir qué deporte practica. Ambos pueden decidir si sale de viaje. Ambos pueden decidir si tiene dinero, invertirlo, y ambos administran al niño todos estos derechos, todas estas obligaciones, entre los dos las van llevando, pero si uno pierde la patria potestad, entonces ya no va a ejercer esos derechos, ya no va a poder tener esa posibilidad de decidir respecto de la vida del niño. Por eso es eh, lograr entender este concepto y poderlo transmitir de esa manera, ¿no? O sea, el juez está diciendo que tú, aparte de que el niño va a vivir al lado de su mamá, las decisiones las va a tomar mamá. Ya el juez dice que tú no vas a decidir sobre los derechos de tu hijo. Y además el juez dijo que tú dejes de hablar mal de su mamá, que tú ya no le digas al niño cosas malas de su mamá, porque dice el juez que si tú lo haces, te va a imponer una multa, va a hacer que pagues un dinero. Esa sería una forma en la que nosotros podríamos explicarle a la persona lo que está sucediendo. Sara Matías. Muy buenas tardes. Sí, Sara, buenas tardes, adelante. Bueno, quería participar, pero creo que ha explicado usted ya el ejemplo de lo que teníamos que compartir. Bueno, ¿sí me escuchan? Adelante, Sara. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Sara, te escuchamos. Bueno, Sí, Sara, te escuchamos. ok, muy bien. Voy a dar una breve participación. Bueno, como yo explicaría el ejemplo que ha puesto, pues sería de la siguiente manera. Le explicaría al familiar en este caso, si la persona a la que estoy apoyando es el padre que ha perdido la custodia en este caso, pues que prácticamente el juez tomó la decisión, falló en su contra y tomó la decisión de entregar o dar la patria potestad a la madre. Y como usted decía, pues ya una vez dado esta patria potestad a la madre, el padre pierde todos los derechos de decisión en la vida del hijo. Claro, esto hasta que el niño cumpla, bueno, el hijo o hija cumpla la mayoría de edad y pueda decidir por sí solo. Y pues también de que existen ciertas condiciones que también debe tomar en cuenta, que son, por ejemplo, el evitar o prácticamente pues sí, no hacer comentarios, no querer influir psicológicamente quizás en la vida del niño, haciendo, no sé, haciendo malos comentarios de su madre, dándole ideas erróneas de que tu mamá esto por su culpa, esto, lo otro, etcétera. Porque si no, de lo contrario, sea acreedor a una multa. Es lo que entiendo del ejemplo. Efectivamente, Sara, esa es lo que nosotros debemos de buscar transmitir en términos sencillos, en términos coloquiales, qué es Uh-huh. exactamente lo que la autoridad está determinando para que la persona a la que estamos asistiendo pues pueda entender. Eh, Retomando un poquito lo que nos había solicitado un compañero hace unos momentos por cuanto a los conceptos de Juan, el concepto de revisión de medidas cautelares. La revisión de las medidas cautelares es un acto procesal o una audiencia en la que el juez va a analizar de nueva cuenta o va a revisar si una restricción o una medida previamente impuesta a un imputado
como puede ser una prisión preventiva, una firma periódica o el arresto domiciliario, va a permanecer como lo había dictado, o la va a sustituir o va a dejar de surtir efectos. Eso es en lo que consiste la revisión de medidas cautelares. Esa audiencia o esa nueva decisión que toma el juez respecto de una medida preventiva que ya había adoptado, que ya había dictado, pero que puede haber un cambio de circunstancias y que lo van a llevar a revisar de nueva cuenta si procede que siga acudiendo a firma, si procede que siga en arresto domiciliario o si procede que siga en prisión preventiva, ¿no? En eso consistiría la revisión de medidas cautelares. Y en cuanto al procedimiento abreviado, el procedimiento abreviado es una forma de terminar un juicio antes del tiempo el que, o antes incluso de que se inicie el proceso oral. El procedimiento abreviado tiene como particularidad que la persona a la que se está acusando va a aceptar la culpa, va a aceptar que cometió lo que se le está, de lo que se está culpando, y esto lo va a hacer porque a cambio va a recibir una pena menor a la que se podría recibir de llevarse todo el juicio oral. En eso consiste el procedimiento abreviado. Pues por mi parte yo creo que sería todo lo que yo podría explicarles respecto de las autoridades y la terminología jurídica. O no sé si alguien tenga algún concepto más que le gustaría ampliar, alguna duda, o aquí damos por terminada la clase. Los escucho. Disculpe, maestra, la compañera Yolanda quería participar también. No sé si desea hacerlo o ya no. Buenas tardes. Bueno, Adelante, Yolanda. este, ah, gracias. Bueno, en mi participación vi que el juez tomó tres decisiones principales. En la primera, el padre pierde la patria potestad, lo que significa que pierde legalmente la facultad de tomar decisiones importantes sobre el hijo como papá. Entonces, pero aún así no significa que deje de ser pues su padre biológico, simplemente que ya no va a poder tomar decisiones sobre el niño. Aquí, segundo, la madre va a tener la guardia y custodia. Lo que significa es que el hijo, los hijos van a quedar pues legalmente bajo el cuidado de ella. Ella va a ser la responsable principal de su atención en todo momento. Aquí la tercera igual, el padre tiene prohibido realizar actos, lo que comenta alineación parental, que quiere decir a conductas, pues mediante las cuales uno como papá intenta, pues ahí influir, pero de forma negativa en los hijos. ¿Para qué? Para que éste rechace o desprecie o tenga una mala imagen de la madre. Entonces no puede decirle o hablarle mal de la madre o intentar pues hacer otro tipo de cosas para que lo pongan en contra de ella. Eh, si esta persona, bueno, el padre, no cumple o incumple esta orden que dictó el juez, pues va a recibir una multa. Esa es la explicación que yo le daría, pues a la persona. Gracias. Está apagado su micrófono, maestra Fabiola. Perdón. Adelante, Magdalena. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, si yo tengo que decirle a la persona que estoy acompañando que van a impugnar el abreviado, yo todavía no le entiendo muy bien cuando se va a impugnar.
Impugnar significa que va a haber que alguien se está inconformando y que va a haber una revisión, que todavía no se trata de una decisión definitiva, que alguien más va a revisar esa decisión que ya se adoptó. ¿Sí, Magdalena? Sí, muchas gracias. Ok. Juan. Muchas gracias. Bueno, aquí en cuanto a materia familiar, pues parece que ya no hay más nada que explicar o comentar porque ya todos comentaron ya. Pero aquí lo más importante también explicarle al demandado que de la demanda que surgió, de que nació, se le demandó el motivo por el cual ahora se le dictó, o sea, el juez resolvió la pérdida de la patria potestad, explicarle por qué el juez dictó una sentencia condenatoria en su contra. Explicarle que de aquí son de las pruebas que se aportaron testigos o ex cosa más, porque aquí por haber sido porque el papá estuvo hablando mal de la mamá, le estuvo metiendo ideas, porque si yo lo que yo veo aquí es que aquí se le dictó que se abstenga a realizar actos de alineación. Entonces podemos entender que de ahí surgió la pérdida de la patria potestad, entonces explicarle el motivo. Y ahora que ahora ya no va a tomar decisiones, qué se puede hacer, qué se puede realizar con su hijo. Y que Así ahora es. la guarda de custodia, y que ahora que la guarda de custodia se lo va a quedar la mamá. Ok, ese es mi punto de vista. Ahora, en cuanto a materia penal, otra vez voy con el procedimiento abreviado y con la revisión de medidas cautelares. Hace rato vimos las medidas. Ok, pongámosle que a un imputado se le impuso firma periódica. Ok, explicarle en su momento también que si incumple, la fiscalía puede solicitar la revocación, una revisión de medida, que en su momento se le puede revocar la medida que se le había impuesto, que ahora se le va a poner una medida Prisión, ¿no? Claro. más grave ya. Ok, y en la parte, perdón, en el procedimiento abreviado, explicarle también con detalles al imputado o al acusado que esto se puede realizar o se puede llegar hasta antes de que se dicte el auto la apertura de juicio oral, o sea, hasta en la intermedia todavía. ¿Y en qué consiste? Explicarle que en el procedimiento abreviado consiste en que va a aceptar la culpa, va a pagar la reparación de daños y va a pagar la multa. Y ahora, en cuanto a las sanciones, explicarle en qué consisten esas sanciones. Hay sanciones que pueden llegar a prisiones y explicarle entonces en qué consiste todo ese procedimiento, en qué lo puede llevar, en qué lo puede beneficiar y en qué lo Sí, puede fíjate que perjudicar. sí es importante, Juan, que nosotros podamos explicar, interpretar de manera correcta a la persona a la que estamos asesorando, porque, por ejemplo, en este procedimiento abreviado, ¿no? Su particularidad esta de que la persona está aceptando la culpa, está aceptando que cometió lo que se le está imputando. Solo que va a reparar el daño a través de pagar una multa o hacer determinado trabajo, ¿no? Entonces, puede ser que más adelante él diga, no, o sea, yo entendí que me proponía que se terminara el procedimiento. Si yo pagaba, si yo daba un donativo, yo lo entendí como un donativo, yo no lo entendí como una cantidad que a lo mejor debía aportar a la comunidad para que ya no se iniciara el proceso, pero no lo entendí como que yo me estaba reconociendo culpable. Hay que tener mucho cuidado en esa parte porque si esto se llega a mencionar en algún momento, bueno, pues resulta que ese
procedimiento abreviado pierde su validez y entonces debemos de llevar a cabo todo el proceso o el procedimiento. Mario, adelante, Mario. Mario, ¿estás por ahí? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Ok. Bueno, ya solamente para complementar y para cumplir con el objetivo, creo, de la actividad de la maestra, yo así, bueno, de rápido, de lo que se comenta, a lo que entendí, bueno, en mi lengua, empezaría en mi lengua, diría, nuna tsudavilla bihoki, no a llegué, no era taja y me era en Kamson, no ini, David, un ara en Kamson, no era meja y no a que te digo y llegué, hinda si pian pan era meja y para taja y que no me da pana. Ay, no me diga que se me fue la señal. Pierde el permiso de cuidado del niño y otorga el permiso de cuidado a la madre. Comentando también que si le dice al niño mentiras sobre la madre, eh, el juez le cobrará una multa o será sancionado con una multa. Para complementar la actividad, esa es mi participación. Muchísimas gracias, Mario. ¿Alguien más que tenga alguna participación? Yo no logro ver aquí si alguien más tiene levantada la mano. Al parecer ya no hay ninguno. Excelente. Recogemos tu sugerencia, Magdalena, este, para seguir contribuyendo con estos cursos de capacitación, seguir apoyando en estos procesos de profesionalización, ¿no? Y espero en verdad haber Esa imagen, porque pues haber permeado en ustedes sobre lo importante que resulta el intérprete o el traductor para las personas, para los pueblos o para las comunidades indígenas. Eh, Porque una mala interpretación, una mala asesoría puede llevar a que a nuestras personas sean castigadas de manera incorrecta, ¿no? O sean sancionadas cuando no tendría que ser así. De ahí la importancia de ustedes en su profesionalización, de ahí la importancia de ustedes en que no se queden solo como intérpretes prácticos, sino que logren esa certificación o logren ese reconocimiento de autoridades para que puedan ayudar en sus comunidades a llevar sus procesos jurisdiccionales. Muchísimas gracias a todos por su atención. Maestra Fabiola, a nombre de todas las instituciones que participan en este proceso de formación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Poder Judicial, la Universidad Veracruzana y demás instituciones, le extendemos nuestro más sincero agradecimiento por el tiempo, los conocimientos y la experiencia que hoy nos ha compartido con nosotros. Estamos seguros que con los contenidos abordados serán de gran utilidad para fortalecer la labor de las y los intérpretes en las lenguas indígenas del estado de Veracruz. No nos queda más que agradecerle. Con esto hemos llegado al final de nuestra actividad correspondiente al tercer día de nuestros cursos. Agradecemos la participación y disposición también de todos y cada uno de ustedes. Los invitamos a continuar activamente en la próxima sesión virtual, que será el día de mañana, de igual manera a las 4 de la tarde. Y pues fue un gusto estar con ustedes compartiendo esta sesión y nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Muchísimas gracias, gracias a igualmente. todos. Hasta Kamari, mañana. kamari, gotoy.